Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo para Grada 3. Se acabó el culebrón, de momento, pero era necesario hablar de esta Superliga y darle un enfoque al fútbol femenino. Es cierto que la Superliga tenía un objetivo que era el de la expansión a nivel mundial de ese grupo selecto de equipos masculinos, pero la mayoría de ellos tienen sección femenina, así que tarde o temprano el fútbol femenino iba a ser contagiado por esa Superliga. Para hablar de ello, tengo conmigo hoy a Lara, a Noé, a Elena y a Ruth. Tres de ellas son bastante habituales en el canal. Y Ruth bueno, es especialista en temas económicos, por lo tanto nos podrá dar un enfoque mucho más profesional en el dominio pues, que se estaba buscando, que era el de la expansión, sobre todo para tener un beneficio económico. Así que antes de nada, vamos a hacer un pequeño resumen. Si queréis lo hago yo y ya os dejo el resto del tiempo a vosotras. La Superliga era un proyecto que se lleva buscando desde hace bastantes años. A nivel europeo se lleva buscando desde los años 90, con gente como Lendoiro, antiguo presidente del Deportivo de La Coruña, Berlusconi. Y bueno, este devenir llevó a un cambio de formato en la Copa de Europa. Poco a poco se han ido modificando los derechos televisivos, por ejemplo, en España. En la Premier nos llevan años de ventaja en ese aspecto. Y bueno, con la llegada de la pandemia parece ser que este proyecto se ha querido acelerar porque muchos de los equipos, bien es sabido que equipos punteros como el Fútbol Club Barcelona están bastante caídos. Así que, si quieres, Ruth, empezamos contigo. ¿Cómo se plantea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista monetario, este tipo de empresa? Hola, muchas gracias por permitirme participar. Creo que primero resaltar dos grandes datos que han saltado mucho en las entrevistas, inclusive en el mismo pronunciamiento, y es primero resaltar que el 40% de jóvenes entre 14, si mal no recuerdo, y 25 24 años no tienen interés en el fútbol. Entonces, ¿de qué manera volvés atractivo el fútbol? Considerando que ahora una partida de cualquier videojuego se les vuelve más interesante que estar viendo un partido de 90 minutos. Y segundo, el financiamiento que tiene JP Morgan, que es uno de los grandes financieros a nivel mundial, en aproximadamente unos 6 billones de dólares, que prometía inicialmente un colchón de unos 250 millones, 300 a algunos de estos 15 representantes, para poder apalear un poco de las repercusiones del COVID. Entonces, partiendo de estos dos grandes datos, creo yo que es importante. El primero, porque resalta una realidad, o sea, una realidad innata, y que al final de todo, si queremos, en el caso del fútbol femenino, hacerlo más visible, pero si deja de haber interés inclusive en el masculino, pues tenemos aún la tarea más puesta alta. Y en el otro sentido, también es importante que esta propuesta, que justamente, no recuerdo en cuál de todas las entrevistas lo mencionaba, no es algo que se decidieron de un día a otro, sino que este anuncio, que era el inicio de todo el desarrollo de esta Superliga, estaba basado en estudios, estaba basado en comparaciones, tanto en España, en Inglaterra y en Italia, de qué era lo que se llamaba más efectivo. Por lo tanto, creo que al menos económicamente, esos dos grandes datos dan luces de que algo debe cambiar. De que algo debe cambiar, y no debe cambiar de aquí a 5 años o al 2024, sino debe cambiar ahora, porque esta primera gran temporada que van a tener sin público los grandes estadios ya va a pasar factura. Y no solo pasa factura a estos en general, a todos los equipos grandes, sino que a los de mediana tabla y a los de baja tabla y a todas sus secciones. Gracias. Sí, completamente de acuerdo contigo. Ya se decía que también se defendió en el momento en que iba a salir la Superliga, que sería como
un apoyo económico hacia el fútbol español porque la competición europea se quedaba pequeña. De hecho, hay un artículo que estima que de los equipos que habían fundado la Superliga, la Liga Española era la que menos ingresos generaba, comparado con la Premier, incluso con otros deportes como la NFL, que generaba alrededor de 7 millones, y a su lado el fútbol español se quedaba pequeño, de ahí a que quisieran aumentar la presencia y al aumentar el ritmo de competición creando la Superliga, que como bien ha dicho mi compañera ya está creada de hace un tiempo. Y se estima que, según entre ellos Florentino Pérez, iba a hacer de ello una gran competición. Una gran competición que, según han calculado, alrededor de 3 temporadas sería una estimulación de 9.300.000 euros. O sea, perdón, de 9.300 millones de euros. Que a mí me parece una barbaridad, una completa barbaridad, pero el presidente del Real Madrid se veía muy confiado en que eso podía salir. A pesar de eso, hay equipos que parece que no están completamente de acuerdo y al principio sí. Lina, Lara, ¿queréis comentar algo más sobre este primera Sí, síntesis? a mí me gustaría señalar un par de detalles muy brevemente. Uno, a mí este proyecto de buen principio me pareció eso, un proyecto, como si no lo tuviesen del todo bien preparado, como si saliesen a la palestra a enseñar las cartas que tenían de algo que habían pensado, pero sin haberlo trabajado del todo bien, y por eso la cosa se ha producido como se ha producido, que ha tenido tantas bajas en apenas 48 y 72 horas. Pasaron de ser 12 fundadores a, me parece que ahora quedan solamente 2 clubes pendiente de lo que digan los socios. Entonces, en ese sentido, pues sí que sería importante valorar esto, que a mí me pareció siempre un proyecto y que además lo empezaron por el tejado, que lo hicieron sin consultar antes al público, a los socios y a otros stakeholders, a otras personas interesadas, y por eso se han encontrado con los muros que se han encontrado, porque es que no tenían ni a la afición ni a los socios detrás. Se tomaron decisiones antes de saber lo que opinaban partes muy importantes del fútbol. Y luego, en segundo lugar, quisiera señalar también que esto a nivel económico podría llegar a ser viable para algunos clubes, pero a otros les hundiría en la miseria. Es muy poco viable, sobre todo ya pasando un poco al fútbol femenino, que una Superliga femenina, teniendo en cuenta que no todos los grandes clubes tienen equipo femenino y que dependiendo de a quién se invitase se podrían dar disparidades muy grandes entre los diferentes presupuestos y situaciones de los equipos. ¿Cómo vas a mandar a clubes o equipos más pequeños, más humildes, no solamente a competir contra grandes equipos europeos, sino a competir y a pasearse por Europa? Eso a nivel económico es viable. ¿No tendrían que hipersubvencionar a esos equipos que invitasen? ¿No sería un dinero más que invertido o perdido? Entonces, bueno, yo creo que eso habría que pensarlo también, que cómo se crea un modelo de negocio sin tener en cuenta todas las aristas y todo lo que implica. Bueno, siguiendo un poquito el discurso que tienen mis compañeras, lo que primero diría es que es lo que ha dicho Elena, la Superliga se plantea desde un punto de despacho sin tener en cuenta a nadie. Vamos a decir que se mira mucho desde las económicos y no sobre el aspecto que quiera el aficionado, que quiera las personas que tienen que ampliar el proyecto. Vamos. Y ya metiéndonos en el femenino, solo todo lo que sería la inversión de poder llevar los equipos a diferentes lados, sino el hecho de que tenemos
que plantearnos el hecho de que nada, por ejemplo, en primera edad para moverse, no es ir el mismo día a competir y volver a casa porque no pueden quedarse una noche fuera. Que todo ese impacto económico, si se la Superliga Femenina, habría que ver cómo gestionar, que ver un poquito en qué sentido vamos a crear una Superliga en el femenino cuando realmente el fútbol femenino no maneja grandes cantidades de dinero, como no en el sentido que todo el mundo espera, que es marketing y tal, sino me refiero más al dinero que manejan los clubes para poder moverse, para poder atender a las jugadoras, vamos a decir. Vale, bueno, antes de pasar al siguiente punto, ha sido un poco, la verdad, que un inicio bastante dinámico, porque cada una ha presentado una serie de puntos muy interesantes, sobre todo por el nivel de datos, que siempre sabemos que en este tipo de circunstancias lo que importa al final es lo que uno ingresa y lo que uno se va a llevar a final de mes. Pero bueno, el proyecto, para todos los que estén viendo este vídeo, el proyecto hace unas 48 horas se vendió como si fuese algo innovador, y ahora mismo el proyecto está enterrado y a 5 metros bajo tierra, de momento. Lo que pasa es que no sabemos si es una semilla y dentro de 4 o 5 años el proyecto puede florecer. Pero bueno, como bien habéis explicado todas, la mayoría de este proyecto es un proyecto enfocado al fútbol masculino. Así que a continuación voy a leer parte del comunicado en el que trata sobre el fútbol femenino. Y bueno, me gustaría que opinaseis o que dieseis vuestro punto de vista sobre lo que viene aquí. Abro comillas. Tan pronto como sea posible, tras el inicio de la competición masculina, se pondrá en marcha la correspondiente competición femenina, lo que contribuirá al avance y el desarrollo del fútbol femenino. Vale, hasta ahí, cierro comillas. Un mensaje algo demagógico, porque parte de los equipos potenciales que tiene Europa, como puede ser el Olympique de Lyon o el Wolfsburgo, no está en esa teórica competición masculina. Pero yo os pregunto, si se llevara a cabo, ¿cómo afectaría esto al fútbol femenino? Si la Champions pasaría a un segundo plano, y obviamente, si ya hablamos de desigualdades en competiciones más o menos normales, como son las competiciones domésticas, las competiciones normales, ¿creéis que esta nueva separación, este nuevo desglose supondría una mayor desigualdad entre ligas? Sí, Elena, puedes comenzar tú si quieres. A ver, yo creo que es que la diferencia entre ligas ya es a día de hoy muy marcada. Entonces, a ver cómo lo explico. Yo es que no creo que fuese a acentuar más la diferencia entre ligas, sino más entre los equipos participantes. Que las cenicientas serían verdaderas cenicientas siempre, no sería aquel club que hubiese quedado primero de su liga, porque ya conocemos cómo están las circunstancias ahora, que las grandes ligas europeas a nivel de fútbol femenino tienen 2 o 3 equipos siempre que luchan por la primera posición, y que suelen ser los que acaban siempre en Europa, que estos ya son los que se clasifican por sus propios medios y los que además tienen medios económicos para tener grandes equipos y grandes plantillas. Entonces, es muy complicado pensar que si tú tienes que invitar a equipos que no se encuentren en esas mismas condiciones, luego vayan realmente a no ser cenicientas y a poder dar sorpresas y a poder hacer algo más que ir a viajar por Europa de vez en cuando durante un tiempo para tener pues cierta repercusión, para tener pues 2 partidos tal vez al año que les acerquen a un público más o menos grande, porque con el marketing que se le hace al fútbol femenino yo creo que tampoco estamos acertando. Es decir, en este sentido, ellos idean un proyecto para el fútbol masculino y a última hora le añaden al fútbol femenino pensando en, si a nosotros como masculinos nos echan de nuestras competiciones y no nos permiten participar en competición europea ni a nuestros jugadores participar con las selecciones nacionales, y tenemos femenino,
Eso también les puede pasar a las chavalas. Venga, vamos a hacer algo, añadimos esas dos frases al final del comunicado. Pero si antes de esto no has hecho un estudio de mercado, no conoces las necesidades ni las características del público que sigue y que ve el fútbol femenino, te puedes encontrar con que en lugar de en lugar de ayudar, no solamente perjudiques, sino que hagas que el fútbol femenino acabe no solamente parándose, estancándose, sino incluso en algunos países desapareciendo. Sí, completamente de acuerdo con mi compañera Elena. Al final estamos hablando de un proyecto que no sabemos cómo iba a ser su funcionamiento más allá de los clubes que iban a participar o a qué iba a acarrear eso. Uno de los participantes también se dijo que era el Liverpool y, por ejemplo, el primer equipo femenino del Liverpool está en la segunda división inglesa, por lo cual no genera los ingresos que debería generar para considerarse tampoco un equipo profesional. Recordemos también que incluso la misma Liga Española, en la que entrarían el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, tampoco son profesionales hasta en teoría esta temporada que comienza en verano. Entonces estamos en una interrogación constante, ¿no? En saber qué va a pasar exactamente con los clubes grandes, en saber qué podría pasar con los pequeños y, como bien ha dicho mi compañera Elena, en algunos países donde no se genera tanta economía el fútbol femenino ni los equipos, incluso llegará a desaparecer. Entonces creo que estamos en una vorágine sin respuesta, buscando una solución para saber si realmente ese proyecto, esa Superliga, ese diseño de verdad va a atraer más al público, va a hacer que la gente vea más el fútbol, va a tener más ganancias, o si verdaderamente va a fastidiar lo que hasta ahora conocemos. Sí, creo que de acuerdo, pero también resaltar que esto nace como un proyecto. Creo que, como mencionaba Martín hace un momento, quizás puede ser solo la prueba de cómo va a reaccionar. No creo que se tiraran estos 12 grandes figuras mundiales solo porque se les ocurrió un día. Creo que ha habido trabajo detrás y va a seguir habiendo trabajo. O sea, realmente que el presidente del Real Madrid lo anunciara era porque el único que no tenía discusión dentro de su partido. Mientras que el resto, como ya hemos visto, se ha tenido repercusiones dentro de sus mismos equipos también. Y añadiendo a eso, al final todas las ligas de fútbol femenino se han ido creciendo, y de hecho hay ya datos de que dice que el crecimiento porcentual del interés por el fútbol femenino ha ido en auge, inclusive aún más que el masculino, pero a cantidades considerablemente menores. Como ya lo han mencionado, no se mueve tanta plata ni en presupuestos, por ejemplo, ni en instalaciones, ni para la recuperación de las jugadoras. Entonces, ¿de qué manera estas Superliga, potencialmente también femenina, en realidad lo que va a traer es que van a andar paseando de un lado a otro, pero por ejemplo, los campos no van a estar de acuerdo a todos los niveles, o no todos van a estar, o vas a repercutir en que estas jugadoras que ya de por sí la pasaban mal en la recuperación dentro de sus mismas ciudades, al estar viajando de un lado al otro y no darles la capacidad instalada, pues se te cae, se te lesiona, y pues ya suficientes lesiones tenemos dentro del fútbol femenino. Bueno, pues un poco continuando vuestro discurso, yo diría que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es cierto que en el masculino los dos equipos que iban a fundar la Superliga son equipos que tienen una repercusión muy grande dentro del fútbol masculino. Como bien mencionó Noelia, si nos vamos a sus equipos femeninos, hay equipos femeninos que no tienen ese protagonismo en las ligas. El Liverpool, porque por ejemplo no está en primera. El Real Madrid lleva un año y poco dentro del fútbol femenino. Sí es verdad que, por ejemplo,
el Barça y el Atlético llevan ya bastantes años y han estado varias veces durante las diferentes fases de la competición europea, pero también viajando a Italia. Por ejemplo, para mí la Juventus es un equipo que en Italia en el masculino siempre lo hemos visto reinar, vamos a decir, que es un equipo que siempre ha destacado y tal, y en cambio en el femenino es estos últimos años donde hemos visto que la Juventus femenina empieza a tener un poco de peso en la liga italiana, pero la liga italiana, para mí, y con todo el perdón del mundo, la femenina no tiene todavía el nivel que tiene, por ejemplo, la masculina. Entre ellos, la competición entre ellos de los clubes. No me refiero ya a la repercusión. Repercusión es que si nos vamos a ello, aunque Ruth ha mencionado que es verdad que el fútbol femenino está creciendo y que tiene cada vez más repercusión, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que el masculino lleva demasiados años, que su, digamos, crecimiento no va a crecer exponencialmente como tiene que hacer ahora el femenino. Tenemos que tener en cuenta que el masculino ya creció en su momento de manera exponencial, creció bastante rápido, ha tenido sus ingresos ya estables, cosa que el femenino por ahora no tiene. El femenino está todavía, vamos a decir, en el plano de quien esté ideando el proyecto. Todavía le falta terminar de poner bien todos los cimientos que se están creando en diferentes ligas, porque hay ligas que todavía no son profesionales, y todo eso hay que irlo sumando. Es decir, ahora mismo el fútbol femenino es verdad que interesa porque tiene que empezar esa curva de crecimiento exponencial que ya tuvieron otros deportes en sus secciones masculinas. Eso obviamente atrae, pero deja, bajo mi punto de vista, clubes como Wolfsburgo, Olympique de Lyon fuera, y son equipos que realmente han tenido una historia muy notoria en el fútbol femenino, y ya es que si nos vamos al Olympique, el Olympique en el masculino no tiene tanta fuerza, pero es que en el femenino ha sido, si no me equivoco, 4 o 5 veces seguidas campeón de Europa, y eso al final hay que mantenerlo. Hay que tener en cuenta que es un equipo que marca la historia del fútbol femenino, y en el masculino, en cambio, no. Entonces, esas cosas, como vamos a ver cómo se tendrían que haber manejado entonces, que es lo que yo creo que llevarte a los fundadores, pues es cierto lo que dijo, ahora no recuerdo si fue Elena, el hecho de que sí, el comunicado es más si al club en sí lo sacan, que le saquen al femenino, pero es eso. Me recordaba a nuestra compañera Ruth, y además muy buen apunte porque fue una noticia de hace una hora, tampoco no es que haya sido algo muy... Ah, sí, perdona, Elena, sí, recuperamos el tema anterior con Elena y ahora terminamos con el de Ruth. Sí, Elena, vale. Sí, nada, yo 2 breves apuntes que me han ido surgiendo mientras oía al resto de tertulianas y a ti también. En primer lugar, yo creo que hay algunos equipos, algunos clubes grandes que no se han apuntado a esta idea porque los sistemas económicos, políticos y del deporte en sus países hubiesen implicado prácticamente su desaparición. Es decir, les hubiesen sancionado desde UEFA, desde FIFA, desde el Estado y desde la Federación. Se hubiesen encontrado con que meterse en este proyecto les perjudicaba en 4 o 5 aspectos y les podía llegar a beneficiar en uno solo. Entonces, creo que por eso muchos grandes clubes de algunos países no se han metido a este proyecto, porque creo que tampoco han visto muy claro que los beneficios, al fin y al cabo económicos, les fuesen a compensar todos los perjuicios que podían tener. Y aquí es para todo el club, no solamente para una sección u otra, sino para todo el club y para todo lo que es el sistema del fútbol y del deporte en estos países que no se han involucrado al final en el proyecto. Y luego el segundo aspecto es que habéis hablado mucho del crecimiento en el interés por el fútbol femenino. Yo no sé si es crecimiento en el interés o simplemente es el hecho de que se ha derivado de que ahora es más accesible, que muchos países y muchas ligas y la FIFA y la UEFA están contribuyendo a que el fútbol femenino tenga más visibilidad.
promocionando plataformas y haciendo más marketing y iniciando pues investigaciones para saber cómo es el espectador de fútbol femenino, qué busca, qué es lo que le atrae del producto y cómo atraer más gente. Lo que no sé es hasta qué punto, cuando se saquen conclusiones de estos tipos de estudios y tal, veremos una explosión de lo que es el crecimiento, un crecimiento exponencial en el seguimiento al fútbol femenino, o simplemente seguirá siendo algo más seguido por lo que es el ambiente familiar, más seguido tal vez por mujeres y jóvenes, al ser más accesible a nivel de precios y muchas cosas, que por el tema del desarrollo básicamente. Es decir, si tú tienes que elegir entre irte a ver un partido por 5 euros o irte a ver un partido de Champions por 5 euros o irte a ver un partido de liga contra el último clasificado por 50, pues igual tu economía y tu gusto por el fútbol te llevan a ver el de Champions por 5 euros. Entonces yo creo que en este sentido también hay que analizar mucho el mercado y hay que ver por dónde se puede ir para hacer crecer el fútbol femenino a nivel de espectadores sin perjudicar a lo que es el deporte en sí, sin mercantilizarlo tanto como está ahora mismo el fútbol masculino, porque si pasamos de 0 a 100 por el camino perderemos el fútbol. Y no creo que merezca la pena. Y la Superliga hubiese conseguido literalmente esto en muchos casos. Para muchos países y para muchos clubes hubiese conseguido esto. La verdad que tanto Noé como Elena, como Ruth, como Lara, estáis todas siguiendo un poco ese estancamiento que por desgracia sigue el fútbol femenino, porque, como bien ha dicho antes Lara, sigue un crecimiento exponencial, pero aún así, como bien ha comentado Elena, hay un ambiente algo familiar, que no es malo, ni mucho menos es malo que en un tipo de fútbol que está en progresión o en progreso haya un ambiente familiar, pero es cierto que cuando se exige un tipo de profesionalización, un tipo de profesionalidad, no puede ser que, por ejemplo, haya partidos de Copa de Europa en los que no se sepa un horario hasta 4 horas antes de un partido. No puede ser que se juegue un partido en horario europeo, porque, por ejemplo, nuestra compañera Ruth está en la otra parte del océano, por diferencia horaria normal, que vea partidos a hora un poco complicada, pero no puede ser que un partido a horario europeo se juegue a las 12 de la mañana, a las 9 de la mañana, porque lo voy a decir así, que parece que es un partido de prebenjamín, es un partido de categorías inferiores y por lo tanto lo que no puede ser es que, como antes hemos introducido el tema, de la noche a la mañana la UEFA aparezca con 7.000 millones de euros para regar a los equipos, con promesas de, bueno, ahora vamos a hacer aquí un megaproyecto y ahora todo lo que estaba mal antes, ahora de repente lo vamos a solucionar, todo estupendo, todo genial. Así que Ruth, que ha sido la que me lo ha recordado, porque es que estamos viviendo horas bastante complicadas en cuanto a información, porque te llega de un lado, te llega de otro. ¿Cómo ves esta aparición de esos 7.000 millones de euros? ¿Crees que va a influenciar en la nueva Champions? ¿Crees que va a mejorar lo que hay? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, con respecto a esto, al final creo yo que este anuncio del proyecto de la Superliga al final le proponía ser una competencia a lo que la UEFA ha estado impulsando con la FIFA, que al final ellos tienen el monopolio completo del fútbol, y no solo del masculino, sino que también del femenino. Entonces, el tener como, miren, estamos dispuestos a dejar esto porque podemos hacerlo mejor con menos intermediarios y ya tenemos un financiador que pues no es cosa pequeña, es un órgano, o sea, ha financiado grandes proyectos en la historia, y si estaba dispuesto a poner su plata en esto era porque no era cosa chiquita. Pero que viene, y la respuesta de la UEFA es que va a pasar de financiar toda la competición
de más o menos 4 billones de dólares a casi 7 billones. ¿Y qué quiere decir? Que no solo va a repercutir en una mayor distribución para los participantes, sino que también para sus filiales, y que esperemos que de repente por ahí algo pueda llegar para visibilizar el fútbol femenino. Y con respecto a esto de visibilizar, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado. De repente allá los partidos que son a las 12 del día, acá son las 4 de la mañana, y no solo pasa con los partidos de Champions, sino que también con los de la Liga Iberdrola o con los de cualquier otra liga. De repente la FA Cup es la que más o menos tiene horarios asequibles para este lado del mundo. Entonces creo yo que al final de todo tampoco es que podamos ver mal esta chispa que encendió la Superliga o estos grandes empresarios, sino que es hacer la contraposición. ¿De qué manera o qué generó esto? Mira, vamos a invertir más, vamos a mejorar las condiciones, y es de recordar que pues la UEFA tampoco es que tenga el registro más limpio. O sea, el llegar a ser monopolio es que dejó de tener competidores fuertes y hacer lo que quiere cuando quiere. Entonces, ¿de qué manera también el tener esta otra contraposición que casi que apuesto que no solo es que no va a pasar ahorita, es saber cuándo va a pasar, porque en algún momento va a pasar, por cuestiones de innovación, porque el perfil de esta Superliga se parece al de la NBA, y la NBA pues ha sido la liga de básquetbol más exitosa desde que se recuerda la profesionalización del básquetbol, y tiene los mejores. Y justamente, como decía inclusive Florentino en su entrevista, ahí hay transparencia, porque usted se mete fácilmente al link y puede ver cuánto genera LeBron James, por ejemplo, que es uno de los grandes deportistas y dentro de la NBA y a nivel mundial. Entonces, ¿de qué manera se van mejorando estos roces sin caer en mala hazaña o algo? Pero ¿de qué manera se avanza todo? Y al visibilizar cuánto ganan los masculinos, también se va a ver cuánto ganan los femeninos. Y como las grandes estrellas en el mercado de fichajes, por ejemplo, o dentro de las mismas instalaciones, ¿cuál es la desventaja que tienen entre ellos mismos? Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de que la UEFA había sacado un presupuesto de 7 millones, pero yo es a lo que voy, ¿no? Lo hemos dicho ya a lo largo del vídeo, ¿vale? Que es un proyecto que no se sabe cuándo ni cómo se iba a empezar, aunque querían empezarlo justo este año, en 2021. Tampoco sabíamos cómo iba a repercutir y no sabemos cómo va a repercutir en el fútbol femenino ni cuándo, pero yo lo he mencionado antes. Entonces, si de verdaderamente queremos que sea tanto igual como para el masculino y como para el femenino, que sabemos que va a ser imposible, porque es así, el fútbol femenino está en auge ahora, por desgracia, y no ha crecido tanto como tenía que haber crecido. Estamos esperando muchísimo tiempo para que se profesionalice la UEFA, para que se pongan las mismas condiciones en la Champions como han puesto la masculina. Por fin iba a empezar a ser la temporada que viene y la Champions femenina igual. Entonces la competición se volvía como más interesante, llamémoslo, más equipos entraban, ronda de grupos, todo más profesional, digamos. Entonces les vamos a quitar, digamos, esa oportunidad de vivir esa oportunidad al fútbol femenino por un nuevo proyecto que ha salido que no sabemos cómo va a funcionar. Lógicamente estaba claro que la UEFA y la FIFA tenían que tener competencia de algún lado, porque todo se sabe que la idea de que sea una Superliga y que se haga al estilo de fútbol americano y de baloncesto era porque generaba más ingresos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Igual que sabemos que la Superliga puede traer muchos beneficios, también sabemos que puede traer muchos problemas, incluido para los equipos pequeños. Yo creo que a los fanáticos del fútbol, creo que a todos nos gustaría ver alguna vez a un Betis levantar una Champions, por poner un ejemplo. Entonces, son muchas cosas que a día de hoy no sabemos, que nos tienen a los amantes del fútbol inquietantes, que nos tienen esperando a saber qué va a ocurrir y sobre todo esperando que de verdaderamente, primero, para llegar a crear otro campeonato, otro torneo europeo o mundial, como se llega a denominar la Superliga,
creo que primero tenemos que empezar a profesionalizar lo que tenemos en casa, a darle lo que se merece al fútbol femenino, a todas las oportunidades que se merecen nuestras chicas, porque creo que luchan a diario por ello, porque luchan a diario por tener las mismas igualdades. Sí que es cierto, como ha comentado mi compañera Ruth, LeBron James genera mucha audiencia, mucha expectativa, mucho dinero por cómo juega en la NBA, pero aquí tenemos grandes futbolistas también, entre ellos creo que a todos nos gustaría ver a Messi jugar esa competición, a ese clásico todavía de Real Madrid-Barça, a Cristiano Ronaldo, que en este caso está en la Juventus, que también nos genera inquietud el saber que si verdaderamente compiten en esa Superliga no podamos volver a verlos con las elásticas de su país. Creo que sería muy raro ver Argentina sin Messi, a Portugal sin Cristiano Ronaldo, y por este caso en el fútbol femenino creo que nos veríamos muy afectadas en no ver a Vicky Losada, a Alexia Putellas, Ana María Chernogorchevich, a cualquier jugadora que quieras poner que estén ahora mismo en el Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Chelsea, a cualquier equipo que vaya a entrar en esa Superliga o deje de entrar, ya tanto han estado dentro como han estado fuera, verlas vestir la elástica de su país, creo que se le están negando oportunidades que no deberían negarse a cualquier persona, ni futbolista masculino ni futbolista femenino. Creo que esos puntos que aún quedan abiertos deben ser cerrados para considerar que la Superliga pueda llegar al nivel de la UEFA, para llegar que tengan competencia. Yo desde aquí quiero transmitir que no estoy de acuerdo, simplemente. Yo quiero que primero se profesionalice el fútbol femenino como tiene que hacerse, que la Champions tenga las condiciones que tiene que tener y que tanto tiempo llevan esperando. Y ya después veamos qué pasa exactamente con la Superliga. Si va a generar más o menos o qué va a pasar. Sí, creo que solo para agregar el punto, es que esta teoría del rebalse que estaban vendiendo como la Superliga de la solidaridad, tampoco es que sea así nomás, o sea, es una teoría económica desde hace muchos años, donde decía que los países ricos, al tener abundancia, le iba a llegar al resto de países, pero está comprobadísimo y que eso no es así, y que en los equipos de fútbol, ni siquiera dentro de las mismas secciones de un mismo equipo, pues imaginémonos cuánto se ha tardado en el mismo Barcelona para que le llegara la abundancia a la sección femenina. Y aún así todavía tiene mucho que caminar, teniendo al mejor parado dentro de la Liga de Iberdrola. Entonces, ¿de qué manera se puede mejorar estas condiciones? Pero resaltando, creo que la transparencia es muy importante y que al final los negocios son los negocios, y para estas grandes empresas, tanto para la UEFA, va a seguir siendo, y van a ver de qué manera pueden seguir optando por generar mayores ingresos. No sé, a mí me gustaría señalar que es que no sé, no veo nada claro cómo está yendo todo el tema. En primer lugar, no sé si se llegará a profesionalizar la competición en España, al menos de momento. En segundo lugar, me parece que no conocemos bien el producto y que estamos haciendo cábalas. No nos estoy criticando a nosotros, estoy diciendo que así en general no conocemos bien el producto y que hacemos cábalas según lo que pensamos, intuimos y creemos, sin conocer bien el mercado, sin conocer bien el producto que tenemos, que el fútbol femenino en este caso, y sin acabar de ver claro cuál es el futuro, cuál es el porvenir, cuáles son los objetivos que nos tenemos que marcar y cómo conseguirlos y qué caminos seguir para poder conseguirlos. Entonces, me parece así en general que a nivel económico de momento el fútbol femenino no puede competir con el masculino, y creo que sería pernicioso para el fútbol femenino empezar a competir demasiado pronto con cómo está ahora el mundo del fútbol masculino, por un lado. Y por otro lado, a nivel deportivo yo creo que no sería positivo, no sería nada positivo el llegar a realizar la Superliga ahora mismo, tal y como está la situación. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima diferencia incluso en los clubes punteros, el tipo de inversión y el tipo de plantillas que han podido crear y que han podido mantener y la apuesta que han podido hacer.
Y eso se ve ahora en la competición europea actual, se ve ahora en las diferentes ligas y lo único que conseguiríamos, yo creo, ahora mismo, metiéndonos a crear una Superliga y perjudicando la proyección de algunas de las futbolistas, que lo que haríamos es ahora mismo destrozar el producto. Un producto que todavía no sabemos exactamente cuál es ni qué potencial tiene. Yo creo que sería muy precipitado meternos ahora en eso. Como lo que me parece también una barbaridad es que digan igualdad salarial, queremos que cobren lo mismo. A ver, pero si un presupuesto de un club puntero femenino son 10 millones de euros al año y eso solo es lo que cobra Messi en un año, ¿cómo van a cobrar lo mismo? Entonces solamente podría haber una jugadora por club, ¿vale? También tenemos que entender las diferencias y toda la situación que hay y que de momento es un deporte en auge, que de momento es una disciplina que tiene que crecer y que tiene que seguir evolucionando. Todas estas clases de proyectos que pintan bien, que suenan bien, que les hacen un marketing más o menos positivo para que le llame la atención positivamente a la gente. La Liga de la Solidaridad, vale, suena muy bien, pero ¿eso en qué se traduce? Yo quiero que me enseñes en qué se traduce la realidad. ¿Es una apuesta económica? ¿Es una apuesta en infraestructuras, en economía y en derechos? ¿Qué es? Exactamente, ¿qué me planteas? Enséñame bien el plan y entonces podremos decidir si nos conviene o no nos conviene. Aquí el problema cuál es, que no han consultado a nadie, que han hecho lo que les ha dado la gana y que no han analizado bien las consecuencias, las repercusiones y los efectos que iba a tener todo esto que han hecho. De ahí que de 12 nos hayamos quedado en 2. ¿Vale? Entonces, en este sentido, creo que tendremos que ir con cuidado. Y ya está. Por mi parte, termina aquí mi intervención. Bueno, yo un poco para medio resumir y medio dar mi opinión. Y lo digo porque me voy a extender un poco y pido ya perdón. Lo primero de todo, con respecto al momento deportivo, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo el nivel deportivo de cada liga femenina es diferente y se puede comprobar solo teniendo en cuenta que lo que son las fases de la competición europea, normalmente vemos casi siempre a los mismos equipos pasar de fase. Es verdad que de vez en cuando nos encontramos un club que despunta ese año y lo vemos en la siguiente fase de la competición europea, pero nos encontramos casi siempre los mismos y se puede hasta notar en el hecho de que el Olympique de Lyon ha conseguido mantener un equipo muy bueno para haberse coronado tantas veces campeón y seguido, que es diferente obviamente al masculino, que vemos una evolución constante de los equipos que mueven un montón de dinero y que mueven un montón de fichajes. En el femenino, como bien dijo Elena, es cierto que pedir una justicia de salarios es un poquito difícil, teniendo en cuenta el dinero que tienen de presupuesto. Eso es muy cierto. Vamos a ver, si le damos 6 millones a un equipo y pretendemos que una jugadora cobre lo mismo que alguno del masculino y algunos del masculino tienen de fichas 7 millones, ¿qué haces? Le das todo el presupuesto a un solo jugador. Y que yo recuerde, el fútbol son 11 más 11 en el campo, más todos los suplentes y todo lo que es el staff técnico también, que yo recuerde, gratis no trabajan. Entonces, a nivel monetario, eso siempre lo vamos a tener en cuenta, que será la evolución de tanto de los presupuestos como de la inversión en el femenino, lo que hará que se llegue a una justicia de salarios o a una justicia con respecto a la generación de beneficios. Pero eso es una parte de todo esto. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que de las competiciones a nivel europeo no hay una Europa League ni sucedáneo en competiciones femeninas. Que yo sepa, a nivel de competición está la Champions, y no sé exactamente ahora si están los similares de Conmebol y todo eso en las ligas sudamericanas o en las ligas etcétera que hay, que son otros trofeos a nivel internacional, digamos, entre diferentes partes. Empezando porque esos algunos no existen y pretendemos saltarnos todos esos escalones e irnos a el escalón de la Superliga, que es donde ahora mismo se quiere ir, digamos, el masculino, bueno, o donde se quería ir, que al final no va a ser.
eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Es decir, si de por sí no tenemos una segunda competición de plata a nivel europeo, vas a crear una liga con los clubes que normalmente están primeros supuestamente en sus ligas, que ya sabemos que no tienen literalmente los mismos equipos en primera de los masculinos, por lo cual ya basándome en coger, digamos, a los mejores de las ligas femeninas, quitamos a los mejores, dejamos a los equipos que hay ahora mismo, que ellos se jueguen la Champions, que es lo que hay por ahora, y empecemos como a generar una nueva tanda de equipos que sean punteros en la parte del femenino, porque ya hemos quitado al Olympique, hemos quitado al Barcelona, hemos quitado al Atleti, hemos quitado al Chelsea, hemos quitado al Manchester City, etcétera. Pero claro, en el femenino todavía, para mí, que es lo que han mencionado mis compañeras, faltan escalones de evolución. Falta primero que veamos un crecimiento real y una profesionalización de las ligas, de un crear que no solo haya o existan 3 equipos, ¿vale? Y no es por menospreciar ninguna liga ni ninguna de la cantidad de equipos que hay. Algunas ligas, como la inglesa, que es la que ahora mismo para mí, aparte de la norteamericana, es más puntera, es el hecho de cómo ha gestionado los derechos televisivos, cómo crearon una semana del fútbol femenino a nivel de grandes estadios, cosa que no siempre se abren. Los grandes estadios se abren una vez cada vez que se les ilumina la cabeza a los dirigentes, porque el Camp Nou costó que se abriese de nuevo para el femenino y el Barça lleva haciendo méritos para jugar en el Camp Nou bastante tiempo. Es verdad que muchas de las excusas son el dinero que cuesta abrir el Camp Nou, más el dinero que generan realmente, etcétera. Pero quitando eso, es más el movimiento de marketing que creen los clubes. Porque si no, miremos el marketing que ha hecho Inglaterra para mover su liga. El de repente coger y decir, vale, pues semana de fútbol femenino en los grandes estadios. No había partido del masculino entre medios, se hizo lo posible porque fuera solamente enfocado al femenino y se le dio repercusión. Eso no se ha hecho en todas las ligas y eso al final forma parte del camino a darle más visibilidad en tu propio país o de generar mucho más. Entonces, si todos esos puntos todavía no están efectuados en todos lados, pretendemos saltarnos muchas cosas para llegar a una Superliga que nos tenemos que fijar que el propio aficionado no ha querido. Creen que a nivel, desde el punto de vista del aficionado, nos están privando un poco el hecho de poder ver ciertos partidos o de poder hacer cosas porque quieren subirle el precio al tema de las entradas, que es algo que comentasteis. Es verdad que a nivel económico de cada uno, pues no es lo mismo ir a ver un partido por 5 euros que por 50 o por 100 euros. Y ya eso solamente mirando una entrada. Si vemos el de una familia entera, pues mejor el fútbol se queda para otro año, porque es muy caro si le empezamos a subir el precio. Entonces, todo eso lo vamos a tener que empezar a tener en cuenta de cara a lo que queramos realmente y a cómo queramos que evolucione. Obviamente, pues al final la Superliga puede ser en un futuro o no, pero yo creo que primero la UEFA o quien quiera tendrá que empezar a fomentar varias competiciones dentro del femenino y a que las ligas empiecen a ser profesionales y que no veamos el hecho de que algunos de otra comunidad autónoma, por ejemplo, dentro de la liga. Más o menos, por cerrar, mi opinión básicamente es que el fútbol femenino ahora mismo lo primero que necesita es esa inversión de mejoría, de evolución, de necesidad de ir empezando a crear realmente el producto que esperan de repente traerse para ponerlo al nivel del fútbol masculino. Primero crea el producto que va a ser diferente, no es lo mismo la gente que lo sigue, no siempre son los mismos perfiles, etcétera. Entonces, primero, como creo que sugirió Elena, habría que estudiar un poco el producto del fútbol femenino para poder ponerlo donde queramos ponerlo. Bueno, la verdad que ha quedado un vídeo bastante apañado. Tanto en unas posiciones más parciales a la Superliga, otras posiciones más contrarias a ella. Yo tenía propuesto una cosa.
si el vídeo funciona, porque al final esto va a ser una experiencia un poco cambiante, porque de una semana a otra, ya de por sí, de un día a otro, ha cambiado totalmente la situación. Si queréis, si el vídeo funciona, nos reunimos la semana que viene o dentro de 2 semanas, cuando sea, y podemos hacer una segunda parte. Elena, sí, si quieres cerrar el vídeo. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar esto que tú dices. Yo por mí ningún problema en volver a encontrarnos, ver cómo evoluciona toda la situación y volver a comentar un poco. Ha sido un placer estar por aquí. Me ha encantado oír vuestras opiniones y vuestros argumentos y espero que si volvemos otra vez a encontrarnos, que volvamos otra vez a charlar de una manera tan animada y dando argumentos y exponiendo bien lo que pensamos y por qué lo pensamos, porque así da gusto. Pues sin más, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos, comentad, porque al final el feedback ese que se produce con los comentarios siempre es positivo, siempre comentamos todos los comentarios, y nunca mejor dicho. Así que un saludo, muchas gracias a las 4 y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.